En esta unidad vamos a hablar del Renacimiento en España, específicamente la religión y los judíos. Los judíos con origen en la península ibérica se llaman sefarditas. La palabra sefardita viene de la palabra sefardí, que significa España en la lengua hebreo. Los sefarditas llegaron a hablar el ladino, que es una lengua de la combinación de hebreo y español con influencia de otras lenguas. En el Renacimiento de España, los judíos fueron expulsados. La expulsión en España es una de las expulsiones más importantes porque casi media de los judíos en Europa vivían en España al tiempo. Los judíos tenían una gran influencia en el comercio. Tenían familia y amigos en muchos países con quien podía hacer comercio. También eran en una unión entre el Oriente y la Europa. También los judíos estaban usados como bancos y prestaban mucho dinero a otras personas para hacer el comercio. El 15 de marzo de 1391 fue el primer disturbio en España contra los judíos. El primer disturbio ocurrió en Sevilla. Fue dirigido por un sacerdote que se llamaba Ferran Martínez. En este disturbio y otros que seguían, miles de sefardíes fueron matados. En 1412 era otro año importante para los sefarditas. Antes de 1412 los judíos podían elegir su profesión y vivir donde querían. En 1412 la reina Catalina de Castillo dio un pedido. El pedido tuvo muchas restricciones como los judíos necesitaban vivir en un campamento con solo un lugar para entrar. No podían cambiar casas, necesitaban vivir en la misma casa todo el tiempo. No podían guardar armas, no podían llevar ropa cara, no podían tener el nombre don o dona y no podían trabajar en políticos como veterinario, carnicero y carpintero. Después, en 1445, el rey Juan II firmó la Pragmática, que volvió una de las libertades y protección a los judíos. La caída más importante por las sefarditas empezó el 1 de noviembre de 1478. El Papa Sixtus IV permitió la Inquisición. La Inquisición empezó en octubre de 1480. El 31 de marzo de 1492, Ferdinand e Isabela firmaron el edicto de expulsión de los judíos en España. Los reinos quedaban por el término de la guerra por Granada por posesión de Granada. Una cosa muy interesante es que muchas personas dicen que Ferdinand e Isabela eran de familias de sangre judía. El 31 de julio de 1492 fue el último día de salida por los sefarditas. Después de la expulsión, las sefarditas fueron a muchos lugares. El norte de África fue un lugar muy popular para los sefarditas porque de la independencia que tenían en España bajo el control de los moros. Muchos fueron a Portugal, pensando que habían tenido las libertades que tenían en España antes de la Inquisición. Según a David Pence Atalbe, un presidente anterior de la Sociedad Americana de Estudios Sefarditas, Portugal pidió dinero para pasar por el país, 8 escudos de oro. Si los judíos estaban en el país después del periodo, estaban convertidos a cristianismo, expulsados del país o vendidos como esclavos. Muchos de los sefarditas que fueron exiliados de España adaptaron a la cultura de donde llegaron. Muchos de ellos ya tenían una educación, habían estudiado en universidades de España y en Portugal. En la Edad Media, la comunidad sefardita era muy rica en literatura, filosofía, arte y ciencias. Muchos se enfocaron en poesía, muchos poetas escribían del amor y de la vida, y también muchos de los tiempos de expulsión. La religión y específicamente los judíos fueron una parte importante del Renacimiento de España.